Buenos días, amable auditorio, comunidad universitaria, público en general. Les saluda Paola Carmona, jefa de la Unidad de Difusión y Extensión de la Coordinación de Servicios Administrativos del Campus Morelos de la UNAM. El día de hoy, martes 22 de septiembre, tenemos para ustedes una plática en prevención del suicidio, ya que desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el único objetivo de concientizar a la población a nivel mundial de que el suicidio puede prevenirse. Es catastrófico que a nivel mundial se suicidan cada año casi 1 millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Otro dato que preocupa es que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de personas entre los 15 a los 29 años de edad. Hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa a un amigo, a un padre, a un hijo, a un abuelo o a un compañero de alguien. Por cada suicidio producido, muchas personas alrededor sufren las consecuencias. Tomando en cuenta todo esto y que el suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países, el día de hoy, en colaboración con la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del Estado de Morelos, es un honor para la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelos y en especial para la Coordinación de Servicios Administrativos, contar con la participación del doctor José Luis Rocha González, quien es médico especialista en psiquiatría, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, psiquiatra adscrito a la Red de Salud Mental en el Hospital General de Temisco, quien el día de hoy, de manera más profunda, abordará esta problemática con su presentación El ABC del suicidio. Doctor, muy buenos días. Agradecemos su presencia y sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida y es de usted el micrófono. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Vamos a dar comienzo a la plática eh, por el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Eh, el título de esta presentación, digámoslo, quisimos hacer un tema dinámico, entonces vamos a hablar como el ABC del suicidio. Me presento, yo soy el doctor José Luis Rocha González. Soy médico especialista en psiquiatría. Actualmente psiquiatra adscrito a la red de salud mental de los servicios de salud de Morelos, dentro del Hospital General de Temisco. Y como breve introducción, tenemos que los problemas de salud mental no suceden de forma aislada. ¿A qué nos referimos con esto? Que de múltiples, son múltiples los factores que intervienen en la génesis de los problemas o los trastornos mentales. Un estudio de 2012 nos habla que cerca del 46% de las personas van a tener también un problema físico asociado de larga duración. El impacto de la salud mental en el cuerpo también está altamente asociado. También otro estudio recoge que las personas con una enfermedad mental grave, un trastorno mental grave, la esperanza de vida disminuye hasta 20 años menos que la población general. A menudo la causa de la muerte es debido a una enfermedad física concomitante. En cuanto al contexto mundial de lo que es salud mental, pues sabemos que el concepto de salud mental abarca el estado de bienestar, en que las personas pueden afrontar bien las muchas tensiones de la vida, pueden relacionar su propio potencial, pueden funcionar de una manera productiva y fructífera y pueden contribuir a sus comunidades o al resto de la sociedad. El tener una buena salud mental facilita que las personas desempeñen funciones claves dentro de las familias, de sus comunidades y dentro de las sociedades. Entonces es muy importante la cuestión de la salud mental. Hablando del suicidio en sí, es un grave problema de salud mental
tanto en los países desarrollados como de ingresos bajos y medios. Sabemos que el 75% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios, donde generalmente los recursos y los servicios de salud mental sí existen, pero a menudo son escasos y limitados para una intervención temprana o una cuestión de prevención, así como el tratamiento y el apoyo de las personas que lo necesiten. Otro factor muy importante en el retraso o en la detección de estos casos es el estigma asociado a los mismos trastornos mentales y el suicidio, y esto hace que la persona se sienta incapaz de buscar ayuda. A pesar de que sabemos que muchas de las muertes pueden ser evitadas por suicidio o pueden ser prevenidas, generalmente para los gobiernos es una prioridad pues no tan esencial en cuestiones de políticas. Sin embargo, el plan de acción de la OMS de 2003 a 2020, los países miembros de esta organización se han comprometido a trabajar para alcanzar esta meta internacional para este año, es reducir la tasa de los suicidios en un 10%. Hablando de conceptos, tenemos varios conceptos, vamos a hablar principalmente, vamos a empezar con estos dos, primero que nada, ¿qué es en sí el suicidio? Según la OMS, es un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperado que el resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados. En cuestión del parasuicidio, es un acto sin resultado fatal, mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o puede ingerir sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través de las consecuencias actuales o esperadas sobre su estado físico. Entonces, como tal, el suicidio no es una cuestión de manipulación, mucho menos, sino que hablamos que es una cuestión de una salida a la desesperación o a la cuestión de que las personas no pueden escapar de sus problemas. Esto es una solución para ellos que no es la adecuada, pero desgraciadamente pues la toman en algunas ocasiones porque no encuentran otra alternativa. Tenemos otros conceptos, lo que es la ideación suicida, sabemos que son los pensamientos sobre suicidio. Hablamos también de una cuestión de ideas de muerte. La persona, esto es una evolución de, digámoslo, de la historia natural del suicidio, hablando como una historia natural de enfermedad. Hablamos también de comunicación suicida. Generalmente los pacientes nos transmiten o les transmiten a sus familias, a sus familiares, a sus amigos, los deseos o la intención de acabar con la propia vida antes de que lo realicen. Entonces la comunicación suicida es un punto intermedio entre la ideación suicida y la conducta suicida. Y en esta categoría podemos, como lo pongo un poco en las imágenes, comunicaciones verbales o no verbales que pueden tener intención pero no producen lesiones. Entonces hablamos de amenazas o planes incluso. Nos dicen las famosas cartas suicidas previo al suicidio, ¿no? Ya pueden estar ahí dentro de las pertenencias de la persona y las podemos detectar a tiempo si la familia, pues obviamente está al pendiente de esto. En cuanto a la conducta suicida como tal, hablan que es la conducta potencialmente lesiva y autoinfligida en la que hay evidencia implícita, explícita de que la persona, uno, desea utilizar la aparente intención de morir con alguna finalidad, o la persona presenta algún grado de intención de acabar con su vida. Ahí es muy difícil discernir si la intención es una aparente intención o si hay un grado determinado de realizarlo. Generalmente eso no pasa. La conducta suicida puede no provocar lesiones, provocarlas de diferente gravedad, incluso producir la muerte. O sea, que nos referimos de esto, o sea, de acuerdo al método que la persona plantee, podemos decir, pues si la persona que intenta saltar al vacío, pero se detiene, pues no puede provocar una lesión, pero por decir, en el caso del ahorcamiento,
pues puede causar alguna lesión a nivel del cuello, o el ingerir pastillas también puede incluir algún grado de lesión. Entonces, se consideran conductas suicidas estas cuatro: la autolesión, el gesto suicida, la conducta suicida no determinada, como les decía, estas cuestiones de que no sabemos si el grado es un grado indeterminado de intención suicida, que puede resultar sin lesiones o con lesiones, o incluso causar la muerte. En cuestión de intento suicida, estos decimos, también es un sinónimo lo que llamamos suicidio fallido. La persona tiene lesiones, pero al recibir atención oportuna, pues la persona conserva su vida. Y como tal, el suicidio pues, es la cuestión de muerte autoinfligida por la persona. Aquí tenemos un modelo que llamamos de estrés, vulnerabilidad, que nos podemos dar cuenta cómo va evolucionando normalmente la conducta suicida, desde las ideas de muerte, la comunicación suicida, que puede haber intentos suicidas. Entonces, tenemos los factores de riesgo, que son, digamos, los factores estresantes, que pueden ser incluso desencadenantes agudos, como problemas económicos, separación, pérdidas familiares o conflictos en las relaciones interpersonales, eventos traumáticos, los trastornos mentales, el uso o el consumo de sustancias, enfermedades médicas crónicas, la violencia, el estrés social, la pobreza, el desempleo incluso. Esto nos va a decir, esto va a ser una propensión suicida que va a interactuar con el resto de los factores, ya sean hereditarios, y esto también tiene mucho que ver en cómo la persona maneja el estrés. Y por la parte de abajo en el esquema tenemos lo que son los factores protectores, digámoslo, que generan resistencia ante estas situaciones adversas que la persona está viviendo, y los agrupamos en cuatro aspectos: el estilo cognitivo de la personalidad, los patrones familiares, una buena relación familiar, el apoyo de la familia, ayuda bastante en esta parte, los factores culturales y sociales, qué tantas relaciones tienen fuera del núcleo familiar, y los factores medioambientales, que podemos decir que son los factores, las medidas higiénico-dietéticas que podemos dar, la buena dieta, que la persona tenga un buen sueño, ejercicio físico, y que la persona pues, obviamente viva en un ambiente libre de drogas o de alguna otra sustancia. En cuanto a la epidemiología, pues sabemos que es la causa de muerte más común en población joven, hablando del suicidio. Las muertes por violencia se agrupan en tres: el suicidio, el homicidio o los accidentes por el vehículo de motor. Estas son las principales causas de muerte en población joven. En países de primer nivel o industrializados, las tasas de suicidio son incluso mayores que las muertes por accidentes por vehículo de motor o de carretera. Y a pesar de las medidas preventivas, actualmente es la segunda causa de muerte en población joven de entre 15 y 29 años. Esta es una gráfica del estado actual de México de 2017. Sabemos que la segunda causa de la edad de 15 a 29 años. Más de 800,000 personas se suicidan cada año a nivel mundial. Existe una muerte cada 40 segundos. Los países de ingresos altos pues solamente se reportan cerca del 25%, pero generalmente el 75% restante son en países de ingresos bajos y medianos. Los métodos, los plaguicidas, el ahorcamiento y el uso de armas de fuego son los métodos más habituales. Y la mortalidad, como les decía, es superior a la causada por la guerra o los homicidios. Cerca de 57 personas mueren por suicidio de cada 100. Hablando de conductas para suicidas, estas son más frecuentes, entre 10 y 100 veces más frecuentes que el suicidio consumado, aunque actualmente la prevalencia no se conoce. La sobremedicación o la sobredosis con fármacos
de manera intencionada ha sido observada desde el siglo pasado, siendo la causa más común de hospitalización, sobre todo en adolescentes mujeres. Y estas conductas parasuicidas es más común también en el sexo femenino que en los hombres, y las tasas son más elevadas durante la adolescencia, entre un rango de 15 a 19 años. Este estudio de Suecia, que habla sobre el suicidio, se identificaron factores de riesgo en 12.395. Esta población se estratificó en bajo, alto o riesgo invisible, o lo que llamamos zona gris. Dentro de las personas de bajo riesgo, era el 57.8% de esta población, de alto riesgo 13.2%, y lo que llamamos riesgo invisible, que no lo podemos detectar, es un 29%. Cabe mencionar que este grupo de riesgo invisible mostraba similar prevalencia de pensamientos suicidas, síntomas de ansiedad, depresión subdiagnosticada y depresión en comparación con los de alto riesgo. Por eso es algo muy importante esto. Y estos tres, digámoslo, características, el mayor uso de internet o videojuegos, el sedentarismo y el sueño reducido, también estaban muy prevalente en esta población de riesgo invisible. Y la prevalencia de intentos suicidas en este grupo de riesgo invisible fue del 5.9 comparado contra el 10.1 del riesgo alto. Entonces, sí es algo importante que no estamos detectando de una manera eficaz. Pues se nos están yendo pacientes, pero bueno, este estudio nos apoya bastante esta parte, ¿no? De que todas las personas tienen un grado de vulnerabilidad para cometer o tener este tipo de situación. Hablando de la epidemiología de salud mental aquí en México, este estudio de 2019, podemos darnos cuenta que hablan de que 1 de cada 10 personas tiene depresión, 1 de cada 20 niños o adolescentes presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 7 de cada 50 personas tienen algún trastorno mental, 3 de cada 100 personas tienen trastorno bipolar, y 1 de cada 100 personas puede padecer esquizofrenia aquí en México. Hablando del suicidio en México, la tasa de 2017 fue de 5.2 por cada 100,000 habitantes. Y hablando de la población de 20 a 24 años, ocupa la tasa más alta, con 9.3 por cada 100,000 jóvenes entre estas edades. Destaca el riesgo, sobre todo en los hombres, de este último grupo de 20 a 24 años, con una tasa de 15.1 por cada 100,000 jóvenes. Y en 2017 el suicidio ocupó el lugar número 22 de las principales causas de muerte para la población total. Y hablando de la población, como lo decimos, de 15 a 29 años, es la segunda causa de muerte. Hablando de una estadística de los 80 al 2019, podemos darnos cuenta que aquí se hablan de las lesiones intencionadas, empezando a principios de los 80 en 23.1 y llegando incluso hasta 2011 en un 33%, las lesiones intencionales, algo importante. Y la tasa de suicidio que ha venido desde 2010 a 2017, pues vemos un incremento del 4.3 en 2010 a 5.2 en 2017, perdón. Hablando de estas tasas por entidad federativa, tenemos a nuestro estado con 3.7, pero nos podemos notar que los demás estados, que es Chihuahua, tienen la tasa más alta con 10.7 suicidios por cada 100,000 habitantes. De ahí le siguen Aguascalientes y Sonora con 10.1 y 9.1 respectivamente. Y los estados con las tasas más bajas de suicidios son Guerrero, 1.9, seguiría Veracruz con 2.6 y Oaxaca 3.1. Hablando de la tasa de suicidio por sexo, hablamos en 2017 de 8.7 por cada 10,000 hombres, en tanto que para mujeres 1.9 por cada 100,000 mujeres. El grupo de 15 a 19 años también presenta la tasa de suicidio más alto, con 4.0 por cada 100,000 mujeres, hablando del sexo femenino. Y en hombres sobresale el grupo de 20 a 24 años con una tasa
de 15.1 por cada 100.000 habitantes de esas edades. Este estudio es un estudio que hacen cada año por parte de una página que se llama Medscape, hablando del suicidio y el personal médico. Nos podemos dar cuenta que entre el 23 y el 22% de esta población que hicieron estas entrevistas ha tenido pensamientos suicidas, tanto hombres como mujeres, y entre el 1 y el 2%, 1 para hombres y 2% para mujeres, han tenido algún intento a lo largo de su vida. Hablando por generaciones, hablan de que la población de entre 20 y 30 años ha tenido en un 21% pensamientos suicidas. 2% de la población de ese grupo de edad, 2% han intentado suicidarse en algún momento. Hablando de la generación entre 30 y 40 años, 24% ha tenido pensamientos suicidas, 2% ha intentado suicidarse, y por último, la población entre 40 a 60 años, 22% ha tenido pensamientos o ideas suicidas, y el 1% ha tenido un intento suicida a lo largo de su vida. ¿A quién le expresan generalmente estos pensamientos acerca del suicidio? La población entre 20 y 30 años, principalmente a los miembros de su familia en un 37%, a su terapeuta en un 30%, a sus colegas o amigos 27%. Generalmente el 39% no lo dice a nadie. La generación X, o hablando de las personas de 30 a 40 años, lo hacen más frecuentemente a su terapeuta en un 38%, y en un 37% no lo dice a nadie, se queda con esos pensamientos. Y hablando de la población entre 50 y 60 años, a su terapeuta en un 41%, y un 41% tampoco lo dice a nadie. Entonces esto es algo muy importante que tenemos que romper un tanto con el estigma asociado al suicidio. Actualmente, hablando del suicidio asociado a la pandemia que estamos viviendo, sabemos que las consecuencias del distanciamiento pueden incrementar el riesgo suicida. Y entonces es importante considerar estos factores, tanto económicos, psicosociales y de riesgo asociados a la salud. Pero en este estudio nos hablan de esto, principalmente el estrés económico, es un factor de riesgo para desencadenar conducta suicida en la persona, el distanciamiento social per se, la disminución al acceso comunitario o religioso, enfermedades o problemas médicos concomitantes, los mismos resultados de la ansiedad social. Se han incrementado también las tasas de suicidio de profesionales de la salud, el acceso a armas, medicamentos u otro objeto de riesgo o método de suicidio, y la evasión estacional. Entonces hay que tomar en cuenta estos factores de riesgo actualmente asociados a la pandemia del COVID-19. En cuanto a la etiopatogenia de la conducta suicida, sabemos que es compleja porque, como les había mencionado anteriormente, he mencionado gran cantidad de factores de diversa índole. Los sujetos que consuman el suicidio y los que realizan tentativas no letales tampoco pueden constituir un grupo homogéneo, como lo veíamos en el estudio sueco. Sin embargo, los sobrevivientes a intentos de elevada letalidad tienen un perfil clínico y psicosocial similar al de los que consuman el suicidio. Entonces, eso es algo muy importante que vamos a mencionar más adelante. En cuanto a los factores de riesgo como tal, la presencia de algún trastorno mental es un factor de riesgo mayor, y principalmente incluyen el trastorno depresivo y el trastorno límite de personalidad. En los adultos, los intentos suicidas previos, tanto en la niñez o en la adolescencia o en el adulto joven, son un factor de riesgo importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar al paciente. Hablando del trastorno límite de personalidad, sabemos que cerca del 9% de esta población con este trastorno presentan un suicidio consumado. Y mujeres con trastornos alimenticios como anorexia nerviosa son una población de riesgo muy alto para cometer suicidio.
Hablando de personas con trastornos mentales durante la niñez o la adolescencia, tiene un riesgo eventual, 10% contra 1% en mujeres, hombres contra mujeres. Los adolescentes con historia familiar también, o sea, la herencia, la carga genética de trastornos mentales es común también, entre un 25 a 50%, como, en un uso como el uso de sustancias o abuso de alcohol en la familia, hasta de un 33 a un 70%. Eh, la presencia de estas comorbilidades, los trastornos afectivos, trastorno depresivo o trastorno bipolar, con trastorno de personalidad y el abuso de sustancias es una combinación fatal. Y el acceso a las armas de fuego y personas con conflictos de identidad de género también son considerados factores de riesgo suicida, principalmente en población adolescente. Hablando de los factores genéticos, vamos a hablar un poquito de esto. Los estudios de agregación familiar han puesto que una historia familiar de suicidio incrementa el riesgo de suicidio o de tentativa de suicidio. La conducta suicida es 10 veces más frecuente en personas o historia familiar de suicidio en las poblaciones descendientes. También los antecedentes familiares de suicidios violentos son un factor también predictivo de conducta suicida en personas que sufren depresión mayor o viceversa. En cuanto a los descendientes de sujetos con trastornos depresivos o bipolar, los antecedentes de intento también tienen una probabilidad de realizar otro intento de suicidio 6 veces mayor que los hijos de los... Esto es un estudio también, que los hijos de los sujetos deprimidos que no han intentado suicidarse. Entonces, los descendientes de papás, tíos, abuelos que tengan algún trastorno afectivo y tuvieron algún antecedente de intento suicida, también tienen una probabilidad mayor de hasta 6 veces. En cuanto a los estudios de gemelos, también han encontrado concordancia entre las tasas de suicidio y las tentativas entre los gemelos monocigóticos en comparación con las tasas de los gemelos o los cuates, digámoslo. En los estudios de adopción también han demostrado que los padres biológicos y los sujetos adoptados que también tienen actos suicidas, existe un riesgo hasta 6 veces mayor. Y los antecedentes de intentos son más habituales entre los familiares que consuman suicida. La ideación no es más frecuente, pero sí más grave. Hablando de las alteraciones bioquímicas, principalmente han asociado a una sustancia que se llama serotonina. Se ha demostrado que existe una hipofunción tanto en la secreción como en las vías estimuladas a nivel cerebral por este neurotransmisor. Y esto es una propensión para aumentar la vulnerabilidad o la propensión al suicidio. Este metabolito, el ácido 5-hidroxiindolacético, se han detectado niveles menores que la población normal en pacientes deprimidos con intentos suicidas violentos, fallecidos principalmente. Esto principalmente se asocia a incremento en la impulsividad, en la violencia y una mayor letalidad de las conductas suicidas. También se han encontrado en autopsias que las neuronas de tipo serotoninérgicas en el tallo cerebral son más numerosas, pero tienen un menor tamaño y son hipofuncionantes. En cuanto al... también se ha encontrado que existe una menor densidad de los transportadores de serotonina y algunos estudios han encontrado que estos receptores, el receptor de serotonina 1A y el receptor de serotonina 2A, han encontrado un aumento de los receptores postsinápticos en este tipo de pacientes. En cuanto a los estudios de neuroimagen, también han encontrado en las personas supervivientes de suicidio, han demostrado una disminución del potencial de unión del receptor de serotonina 2A en la corteza prefrontal. Y también han encontrado estos datos asociados al sistema noradrenérgico, un menor número de neuronas noradrenérgicas a nivel de locus ceruleus, que es el área donde se produce la mayor cantidad de noradrenalina, el descenso también del número de transportadores de noradrenalina, el incremento de la actividad de esta enzima, la tiroxina hidroxilasa, y un incremento de los receptores alfa-2 presinápticos y un descenso de los receptores beta posinápticos.
Esto generalmente se asocia a una respuesta de estrés excesivo, generalmente porque antes de cometer o intentar suicidarse, la persona tiene altos niveles de estrés asociados a esto. También otro dato muy importante son que se han asociado las concentraciones muy bajas de colesterol en sangre, se asocian también con un incremento muy, muy ligero del riesgo suicida, principalmente intentos suicidas o suicidas violentos, y esto está muy asociado también con la misma disminución de la función de la serotonina. En cuanto a neuroanatomía, sabemos que algunas estructuras cerebrales, tanto corticales, subcorticales, están interconectadas, y esto le llamamos un modelo de cerebro suicida, y principalmente residen en nuestros procesos del cognitivo social y el proceso conductual que van a conformar la predisposición a la vulnerabilidad al suicidio. Hablamos de tres factores principalmente. El primero es la hipersensibilidad a los acontecimientos vitales estresantes a causa de un déficit de atención selectiva. ¿A qué nos referimos con esto? La persona solamente ve la situación a través de un canal, no ve otras opciones, lo que hace que la persona también dimensione llamamos una dimensión de personalidad de dependencia de la recompensa. Este proceso cognitivo se genera entre estas cortezas, la corteza frontal y temporal, y a través de lo que es el hipocampo, y también recibe su función de la neurotransmisión de serotonina, el receptor 5, el receptor 1A, perdón, y de noradrenalina. El otro estilo cognitivo es la sensación de estar atrapado, esto principalmente por afectación para la capacidad para tomar decisiones o de la resolución de problemas. Esto nos habla de un déficit a nivel de las funciones ejecutivas que presentan los sujetos, con incremento en la conducta suicida. Por lo tanto, déficit en la memoria autobiográfica y consistente en la posibilidad de recordar acontecimientos específicos. Las funciones ejecutivas, principalmente la dificultad para resolver problemas, está también sustentada por el sistema serotoninérgico, principalmente por este receptor, el 2A, y también interviene otro neurotransmisor llamado dopamina, y principalmente la intervención entre esta corteza, la prefrontal, y la amígdala. Y por último, tenemos este estilo cognitivo que es la desesperanza y la inhibición conductual ante las circunstancias adversas. Esto también nos habla de que hay una alteración en la conformación de procesos cognitivos prospectivos, la planificación a futuro, con la incapacidad de anticipar acontecimientos positivos o negativos. Y esto también es una función que reside también en el corteza prefrontal y depende de actividad serotoninérgica. Hablando de factores psicológicos, tenemos estos tres grupos. Hablan de los rasgos de personalidad, hablan de que los rasgos neuróticos y la búsqueda de novedades son un factor de riesgo para cometer suicidio. La desesperanza, la introversión, la disminución en la autoestima, la impulsividad y la disminución en el locus de control externo también son rasgos de personalidad que pueden o están asociados a suicidio. En cuanto a los estilos cognitivos, hablando ya los platicábamos anteriormente, la disminución en la atención selectiva, la ausencia de pensamientos positivos orientados a futuro, el déficit de memoria autobiográfica, la disminución o la incapacidad de tomar decisiones y la disminución en la resolución de problemas. Y por último, hablando de una perspectiva psicodinámica, también podemos decir que la conducta social puede tener un significado inconsciente. Hablan de estos seis aspectos, como una reunión con seres queridos, pues ya fallecidos, como una especie de venganza, como autocastigo, como una cuestión de renacimiento, como abandono o como expiación. Hablábamos del estatus socioeconómico anteriormente. Sabemos que el 75% de los suicidios se dan en países de nivel bajo a medio. Entonces, el estatus socioeconómico bajo, la pobreza, se considera un factor de riesgo significativo, pero no determinante en la conducta suicida. Hablando de combinaciones o comorbilidades de trastornos mentales,
Estas han tenido, estas cuatro combinaciones han sido muy significativas para el suicidio en poblaciones adolescentes o las han encontrado bastante frecuentes. La combinación de esquizofrenia con depresión y el consumo de sustancias. La combinación también de consumo de sustancias, un trastorno de conducta y depresión. Hablando de trastornos afectivos, depresión o trastorno bipolar, trastornos de la alimentación o de la conducta alimenticia y los trastornos de ansiedad. Y por último, trastorno bipolar o trastorno depresivo con trastorno de personalidad, sobre todo clúster A, y trastornos disociativos. Hablando de las características psicológicas, hablábamos mucho de la impulsividad. Esto se refiere a la incapacidad o la capacidad de reaccionar sin pensar. Es la impulsividad como tal. Entonces, la combinación de impulsividad con síntomas depresivos y una conducta antisocial es el antecedente más común de suicidio en adolescentes hombres. El pobre control de impulsos también se ha registrado en suicidios de adolescentes, sobre todo en cuadros agudos. Y al tratar de estratificar el grupo de alto riesgo, tendríamos que hacer una subdivisión en el grupo de adolescentes de alto riesgo, la cuestión de la impulsividad. Y está muy asociado actualmente lo que es el uso patológico de Internet, también se considera dentro de los trastornos del control de los impulsos. La ira es otro, digámoslo, rasgo o característica psicológica. Sabemos que los intentos suicidas registrados en salas de urgencias que han identificado ira intensa previa al intento y también se ha asociado con una letalidad o una agresividad también más elevada. En cuanto a la ansiedad, es un factor de riesgo muy importante, como lo mencionaba en la diapositiva previa, en población adolescente, aunque está más asociado al sexo masculino. En cuanto a depresión, el mismo estudio de Suecia, de Seile, se encuentran también tasas de depresión diagnosticada, como lo platicábamos, de 29.2 y 10.5, del 29.2, 10.5 presentaron comorbilidad con ansiedad. Los trastornos afectivos también tienen una tendencia a ser crónicos cuando inician a edad temprana. Y estos niños provienen de una familia con alta incidencia de trastornos afectivos o abuso de alcohol, como lo mencionaba previamente. La cuestión de la herencia es muy importante. Y cuando los trastornos afectivos se combinan con síntomas psicóticos y ocurre en un contexto suicida, es por la presencia de alucinaciones o ideas delirantes de ruina. En cuanto al trastorno bipolar, es algo muy raro en la juventud, pero aproximadamente 20% de los pacientes bipolares muestran su primer episodio durante la adolescencia, con un pico de incidencia entre los 15 y los 19 años, y entre el 20% o el 30% de la población adolescente que también demuestra un cuadro depresivo grave, en algún momento puede desarrollar un cuadro de manía haciendo el diagnóstico del trastorno bipolar. Hablando de los adolescentes bipolares, presentan hasta un 20% de suicidio consumado, sobre todo el sexo masculino y pacientes bipolares en fase depresiva tienen el mayor riesgo de presentar suicidio consumado. Hablando de la esquizofrenia, sabemos que es un trastorno desarrollado principalmente en la adolescencia. Muchos pacientes esquizofrénicos pueden presentar cuadros depresivos asociados y conducta suicida, especialmente si el diagnóstico es reciente. Hablando de un 60% o 66% de los suicidios consumados son acuñados a depresión en pacientes con esquizofrenia. También el consumo de sustancias presenta un alto riesgo de conducta suicida, sobre todo en la población adolescente. Y hablando del abuso de medicamentos, sobre todo anticolinérgicos o estimulantes, son un factor de riesgo en pacientes con esquizofrenia. Hablando del consumo de sustancias, especialmente los hombres con consumo de sustancias adolescentes tienen más probabilidades de suicidarse por uso de armas de fuego que otros adolescentes. En un estudio, el abuso de sustancias estuvo típicamente presente durante al menos 9 años antes de consumarse suicidios. O sea, una historia de 9 años de evolución de consumo de sustancias es un factor de riesgo para conducta suicida. La intoxicación con el propósito de automedicar o disminuir los niveles de ansiedad o disminuir los síntomas depresivos, a menudo siguen a una crisis, puede provocar
que el adolescente se suicida, ya que se suicide, ya que siente vergüenza, humillación o frustración. Se ha sugerido también que los adolescentes pueden reforzar el coraje usando sustancias y cometer suicidio, sobre todo por la disminución de las funciones cognitivas. Y la intoxicación también puede conducir a una disminución del juicio y a una desinhibición, por lo tanto puede facilitar la conducta suicida. Entonces tenemos en esta gráfica, hablando de lo que les comentaba previamente, una manera de resumen, los factores de riesgo asociados a la conducta suicida. Tenemos estos tres grupos: los factores individuales, en donde ponemos en primer lugar los trastornos mentales que ya les mencionaba previamente, los factores psicológicos, intentos previos de suicidio o de acción suicida, la edad es muy importante, el género también, los factores genéticos o de herencia y los biológicos que les mencionaba previamente, si hay una enfermedad física o una discapacidad en la persona, los factores familiares o contextuales, una historia familiar previa de suicidio, eventos vitales estresantes o traumáticos, los factores sociales, sociofamiliares y ambientales, si hay apoyo familiar, si hay una buena red de apoyo para la persona, el nivel socioeconómico, también educativo o la situación laboral de la persona, el grupo étnico. Sabemos que los grados de discriminación a los grupos indígenas es también un factor de riesgo para suicidio. Si la persona profesa alguna religión, también es hablamos de un factor protector en alguna población. La exposición, también hablamos de los suicidios colectivos, si hay un efecto de contagio de esta cuestión suicida. Y por último, otros factores: la historia del maltrato físico, abuso sexual, la orientación sexual, el acoso o el bullying, y el acceso fácil a armas de fuego, medicamentos o sustancias tóxicas. También tenemos la manera de clasificar factores de riesgo modificables o no modificables. De este lado tenemos la cuestión de los trastornos mentales, la salud física o rasgos de carácter o de personalidad. Y de este lado los inmodificables, obviamente la herencia no la podemos modificar, el sexo tampoco, la edad, el estado civil, la situación laboral y económica de la persona, la religión, el apoyo social y la conducta suicida previa. ¿Cómo evaluamos nosotros como especialistas la conducta suicida? Pues obviamente tenemos que someterla a una evaluación tanto psiquiátrica o psicológica de manera integral. La persona se suele recomendar hospitalizar a la mayoría de los intentos suicidas o que tengan un riesgo suicida alto para garantizar también nuestra evaluación. Y la falta de cumplimiento del tratamiento es una de las características, sobre todo en población adolescente, que es un motivo de ingreso para las salas de emergencia, el intento suicida en adolescentes. Y tenemos hay varias escalas, hay varias entrevistas clínicas para hacer la evaluación. La más común es la entrevista clínica estructurada, pero también tenemos esta cuestión, del lado izquierdo tenemos algo que se llama SATS-Person, que es un acrónimo, nos da un puntaje de riesgo suicida, y son factores, está el sexo, la edad, si hay depresión o desesperanza, si hay intentos suicidas previos, el consumo de sustancias, si hay episodios o síntomas psicóticos o trastornos cognitivos como Alzheimer o algún otro tipo de demencia, el estado civil, si hay ya un plan organizado de suicidio, la red de apoyo y si hay una declaración de intención en el futuro, o sea, si hay un plan suicida o una fecha de suicidio propuesta. Y esto nos da un puntaje y nos da una cuestión de si hay un riesgo bajo, intermedio o alto en el paciente que tenemos enfrente a la hora de evaluar. El tratamiento de la fase aguda, pues obviamente tenemos que manejar la crisis con terapia enfocada en la solución de problemas. Generalmente la hospitalización es en pacientes con riesgo suicida alto. Generalmente en algunos estudios han asociado la firma del contrato no suicida para obviamente comprometer al paciente que no lo va a cometer más adelante, que nos va a dar tiempo de apoyarlo y darle tratamiento adecuado. El alta a domicilio se tiene que dar con supervisión y apoyo por familiares, amigos, durante los próximos hasta incluso 3 semanas.
posteriores al egreso, y pedirle sobre todo a una persona que se deshaga de métodos como medicamentos tóxicos o armas de fuego que pudieran incidir en que la persona cometa suicidio. Y el tratamiento a largo plazo, pues tenemos estas dos cuestiones: la psicoterapia en cualquiera de sus vertientes, terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctico-conductual, psicodinámica, interpersonal, familiar, y tenemos los medicamentos que podemos utilizar, el litio como un medicamento para disminuir la conducta suicida, los antidepresivos, los ansiolíticos, incluso también pueden disminuir esto o ayudarnos en el tratamiento a largo plazo. Y por último, pues obviamente, hablando de prevención, en estas cuestiones de la pandemia, sabemos que el distanciamiento es un distanciamiento físico, no un distanciamiento social, la comunicación por medio de redes sociales, o de alguna otra tecnología que nos pudiera ayudar, proporcionar o brindar lo que es telesalud mental, incrementar y señalar el acceso a los servicios de salud mental, la prevención del suicidio a distancia, como por medio de estas charlas a la población, y sobre todo la difusión en los medios. Esto es lo que nos dice en estos estudios durante la pandemia del coronavirus, que debemos de implementarlos en la población. Y pues sabemos que los suicidios pueden prevenirse. Tenemos estas 6 medidas, restringiendo el acceso a los medios o a los métodos utilizados. Hay que informar de manera responsable en los medios. La introducción de políticas sobre la disminución en el consumo de alcohol o de otras sustancias, la identificación y el tratamiento temprano de estas personas, la formación del personal de salud y el seguimiento y apoyo de la sociedad. La clave también es adoptar un enfoque multisectorial de manera integral, en el que funcione tanto el gobierno como la sociedad civil y los medios. Pues como les decía, por último, pues el plan de acción de salud mental de 2003 a 2020 es reducir en un 10% los índices de suicidio. Y creo que esta es la última diapositiva. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Hola doctor, muy buenos días. Le agradecemos nuevamente su presentación. Una disculpa porque hubo ahí un pequeño inconveniente con la presentación al principio, pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Sí tenemos algunas preguntas. Si tenemos tiempo, nos puede ayudar a responderlas, por favor. Mire, tenemos una aquí que hace Evelyn Pérez. Nos dice que qué es lo que lleva a que los jóvenes sea un factor, un sector de la población con mayor riesgo de suicidio. Disculpa, no te alcanzo a escuchar. Creo que sí está un poco bajo el micrófono. ¿Ahí ya? ¿Me escucha? Ahí sí. Listo, ok. Sí. No sé si alcanzó a escuchar lo que le decía del principio, que hubo un errorcillo ahí con la presentación, una disculpa, porque no tuvimos ahí el audio a tiempo. Pero tenemos algunas preguntas. ¿Tenemos tiempo para que nos responda? Claro. Le tengo, a ver, son algunas. La primera sería, ¿qué es lo que lleva a que los jóvenes sea un sector de la población más vulnerable, con riesgo al suicidio, más que en otras edades? Claro. Generalmente hablábamos un poco de las cuestiones tanto a nivel cerebral. Hablamos de que todavía no hay una madurez suficiente, la impulsividad puede estar presente, el adolescente no puede llegar a tener un buen control de sus impulsos y cometer el suicidio de esa manera por un arranque digámoslo, de impulsividad o de ira. Generalmente también tiene que ver que es una de las poblaciones más afectadas por el consumo de sustancias. Aquí en México el consumo inicia en esa etapa. También tenemos la cuestión de los estilos cognitivos, la pobre planeación a futuro, que no vean alguna otra alternativa.
Eso es lo que hace que los adolescentes generalmente sean la población de mayor riesgo de cometer suicidio. Ok, ¿me escucha? No hay problema de audio. Ok. Tenemos otra pregunta de Ernesto que nos dice, si el suicida comete el acto con la intención de que la gente cercana se sienta culpable o se sienta responsable sobre ellos, ¿qué podríamos hacer? Esto involucra un proceso terapéutico y tanto psiquiátrico, incluso como psicológico en la persona para ayudarle a cambiar ese estilo de pensamiento. Generalmente también tenemos que hacer una evaluación muy profunda de eso, porque si llega a pasar que las personas dicen, es que está queriendo sacar algo, queriendo ganar algo con lo que está haciendo. Pero generalmente es una manera de modificar también su entorno porque le está causando malestar a esa persona lo que está sufriendo. Generalmente la violencia que está teniendo en casa puede hacer que sea una expresión de lo que está, de esos intentos suicidas. Ok, doctor. Tenemos otra que nos hace Angélica. Dice, considero importante preguntar, ¿cómo puedo saber cuándo es oportuno tomar medicamentos o más bien hacer uso de los medicamentos? Generalmente eso siempre lo hablamos nosotros como especialistas. La indicación del uso de tratamiento lo platicamos aquí, ya sea que sea canalizado de una u otra manera a nosotros los psiquiatras y nosotros decidimos cuál sería la mejor, de acuerdo al riesgo que la persona tenga. Hablando de suicidio, tenemos un riesgo suicida alto y hay una cuestión de algún diagnóstico psiquiátrico, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión, trastornos de ansiedad, que estén llevando a que la persona tenga ideación suicida o haya tenido un intento de suicida. Ahí es cuando nosotros decidimos iniciar tratamiento. Pero siempre lo más adecuado es acercarse a un personal, a un especialista que le pueda ayudar, le pueda orientar a elegir el tratamiento más adecuado. Perfecto. Tengo otra, doctor, que nos hace Enrique. Nos dice si tiene algún dato sobre la tasa de suicidio dentro de la comunidad a nivel universitario. Hasta el momento no hay estudios sobre la cuestión universitaria. Yo soy egresado del Tecnológico de Monterrey y apenas estaban haciendo el estudio, pero todavía no hay estudio cifras o resultados respecto a esto. Hay en algunos otros países, pero hablando de universitarios aquí en México, de momento actuales no. Ok. Una más, doctor, que nos hace Susana. Los hijos de padres divorciados son propensos al suicidio, más que a lo mejor los que crecen dentro de una familia, se puede decir, normal. ¿Cómo podemos evitarlo o qué actividades o actitudes como padres podríamos tener hacia ellos? Digámoslo, más allá de la cuestión del divorcio en los padres, hablamos de disfunción familiar. Eso sí es un factor de riesgo. No es un factor que predispone, pero sí es un factor que puede, es un factor de riesgo como tal para el riesgo suicida. ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente someterlo a una evaluación, fomentar también la convivencia, aunque la cuestión, digamos, el divorcio haya culminado la relación entre los padres, no significa que por eso no va a haber convivencia hijos con los padres o incluso entre padres, tomar decisiones para el apoyo de los hijos. Eso es algo muy importante que sí debemos de transmitir. O sea, digámoslo, se acaba el contrato matrimonial, pero no se termina ahí la cuestión del apoyo o la educación de los hijos. Ok.
Tengo otra. Usted nos mencionaba, esta la hace Alfonso, nos mencionaba que como factor de riesgo tenemos el Internet, el uso de videojuegos de los chicos. También dice, como padres, ¿qué puedo hacer para darme cuenta que mi hijo está, pues puede comenzar con ese tipo de ideas suicidas, ese tipo de juegos, o qué puedo hacer para estar al pendiente? La idea siempre es estar monitorizando el contenido que observan los chavos. Anteriormente hubo en años pasados esta cuestión de juegos por internet en las que apoyaban o fomentaban las conductas suicidas, los cortes, la cuestión principalmente de cortes. Entonces siempre es estar pendientes de lo que están viendo los adolescentes y obviamente reducir la exposición a los contenidos de este tipo, monitorizar también los tiempos, obviamente mesurar siempre el consumo tanto de videojuegos. Hay clasificaciones de juegos violentos para mayores de 18 años, pues obviamente evitar la exposición a estos. En internet obviamente poner los filtros de seguridad o de control parental, sobre todo estar al pendiente, ver qué es lo que están viendo actualmente los niños o los adolescentes. Bueno, ante eso ahorita está muy de moda eso que incluso en las plataformas se meten gente que no debería, cuando brincan mucho esa parte de los seguros que existen y los filtros, los brincan mucho este tipo de gente. La verdad es que está muy peligrosa esa situación y es mucho trabajo ahora para los padres, ¿no? Claro, sí, la verdad sí que así padres tienen que involucrarse en lo que están en el contenido. O sea, estamos en una transición a una nueva era digital. Entonces, pues sí, el apoyo de los padres de una manera de aprender, acoplarse a este tipo de interacciones, pero sí siempre vigilando y monitorizando de manera adecuada. O sea, sabes qué estás viendo, por qué estás viendo por si este programa que no es adecuado para ti, es todo eso, o sea, límites y una cuestión de apoyo siempre, ¿no? Y de preguntar siempre qué es lo que están viendo a través de estos medios, del internet, la computadora, los videojuegos. Doctor, y ya por último, tenemos otra pregunta que nos hizo Gabriela. Algo mencionaba que en cuestión de género, ¿quiénes son más propensos al suicidio, hombres o mujeres? ¿Y por qué razón? Obviamente sabemos que los hombres tenemos las tasas más altas de suicidio consumado y las mujeres tienen un mayor número de intentos suicidas. O sea, realmente esto tiene mucho que ver con el control de los impulsos. El hombre siempre tiende a ser más impulsivo. También hablamos de una parte que actualmente está tomando mucho auge, de esta cuestión de que el hombre no acude también o no recibe atención en etapas tempranas. Entonces, sabemos que la mujer sí lo puede intentar más frecuentemente, pero a lo mejor no lo llega a cometer, no llega a cometer suicidio. El hombre sí, el hombre por esta cuestión del mismo estigma, de que tú eres hombre y te tienes que aguantar, tú eres hombre y no puedes deprimirte, y esta cuestión de la misma impulsividad. Generalmente, eso, o sea, la disminución del control de los impulsos, el estigma, y generalmente en hombres también está muy asociado al consumo de sustancias, sobre todo de alcohol. Hablando de México, tenemos esta combinación de impulsividad con consumo de alcohol. Ok, doctor, nos acaba de llegar otra pregunta que ya sería la última. De Liz nos pregunta, después de un intento de suicidio, ¿en qué momento debo ir a un psiquiatra? Cuando hay un intento suicida, generalmente la evaluación se hace en ese momento. Generalmente es inmediato. Cuando una persona tiene un intento suicida y acude a algún servicio de salud, es inmediato la canalización a psiquiatría. De hecho, nosotros decidimos si el paciente es mejor que se quede hospitalizado
para evaluarlo, para manejarlo aquí dentro del hospital, o lo damos de alta domiciliario con todas las medidas que platicábamos, la restricción a métodos letales, quitar el acceso a armas de fuego, a medicamentos, vigilancia por parte de la familia o de los amigos. Todo eso, con esas indicaciones se va de alta o se decide hospitalizar. Ok, doctor. Pues le agradecemos mucho. Si usted tuviera algún comentario extra que hacernos a todo nuestro auditorio. Les agradezco mucho su asistencia, el estar conectados a esta hora, y pues les agradezco también las preguntas. Cualquier duda quedo a su disposición. Creo que les puse por ahí mis datos. Si no, pues se pueden hacérmelos llegar, ya sea por vía de ustedes, para cualquier duda o cualquier aclaración. Le agradecemos muchísimo, doctor. Hasta ahorita fueron todas las preguntas, pero si hubiera alguna más, se la haríamos llegar directamente a su correo para obtener la respuesta y poder dar a nuestro auditorio su comentario de manera oportuna. Si no tiene ningún otro comentario, le agradecemos muchísimo. Bienvenido a su casa, la Coordinación de Servicios Administrativos, y a todo el público. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Le agradezco mucho. Hasta luego. Que pasen buen día.